Hoy nos acompañan en Periodista Digital Alfredo Crespo, que bueno, pues es experto en relaciones internacionales y autor del libro Cameron tras la senda de Churchill y Thatcher, que es una de, creo que son dos las obras publicadas por españoles sobre la figura de David Cameron. Alfredo Crespo es uno de los máximos expertos en lo que es el Partido Conservador británico aquí en España. Es un gran conocedor de la política británica, especialmente del Partido Conservador y de toda su historia a lo largo del siglo XX. Y también nos acompaña José Carlos Rodríguez, que él es redactor de internacional de la Gaceta.es. No tiene ningún libro sobre David Cameron, pero también es un buen conocedor de la política en el mundo en general, anglosajón, no solo de Reino Unido, también de Estados Unidos, pero es un buen conocedor de la política de Reino Unido. Y además, bueno, conoce bien la figura de Margaret Thatcher y defensor, supongo, de algunas de sus políticas, dado su condición de liberal declarado, abierto y propagandista, podemos decir, de esta ideología. Que me queda poco por decir. Bueno, les queda poco. Proselitista, a lo mejor. Le queda poco por decir. Bueno, entonces, efectivamente, como se podrían sospechar a estas alturas de la película, aquí de lo que venimos a hablar es de Margaret Thatcher, la dama de hierro, recientemente fallecida, sin duda alguna de las grandes políticas del siglo XX a nivel europeo y posiblemente mundial. Una mujer que no deja indiferente a nadie. Así que, bueno, pues bienvenidos a ambos y que espero que nos ilustren claramente sobre esta gran figura del siglo XX. Bueno, pues bueno, pues la primera, como cuando quieras. Pues la primera pregunta es un poco sobre etiquetas. Hay quien definía a Margaret Thatcher o dice que era liberal, otros que nos dicen que era conservadora, otros que dicen que era liberal conservadora. ¿Cuál de estas etiquetas o cuál es la que mejor define el pensamiento y la obra de la Dama de Hierro, de la que fue la primera mujer en ser primer ministro en Reino Unido? Bueno, yo diría que efectivamente era liberal, es verdad que era conservadora y además era nacionalista. Nacionalista en un sentido que, claro, hay que entenderlo según la tradición política británica, ¿no? Más bien patriota, podríamos decir, ¿no? Si quizás sea la palabra más adecuada. Pero sí, era liberal porque ella se convenció muy pronto de que la sociedad estaba formada por personas, que los protagonistas de la sociedad eran las personas y que pues tenían que luchar por conseguir sus objetivos, por salir adelante, y que ellas eran las verdaderas protagonistas bueno, de todo el desarrollo social, ¿no? Frente a una concepción que se había instalado en el Reino Unido desde hacía ya bastante tiempo, que había dejado al Estado un protagonismo muy importante. Era conservadora porque desde el punto de vista moral se le podía considerar conservadora. Y era muy patriota en el sentido de que le daba mucha importancia a su propio país en el concierto mundial. O sea que yo creo que esas tres etiquetas, con toda la mejor opinión de Alfredo, pues le valen. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Carlos. Liberal porque ella rescata al partido, la corriente liberal del partido, pues que apuesta por la libre empresa, por la cuanto menos injerencia del Estado mejor. Había quedado bastante sofocada a partir de 1945, cuando el Partido Conservador, liderado por Churchill primero, después por Anthony Eden, después por Harold Macmillan, asumen lo que se denomina el consenso de posguerra, que es fomentar el estado de bienestar. Eso al final acaba desbordando a las arcas al tesoro británico. Thatcher, como bien ha comentado José Carlos, se da cuenta de que efectivamente hay una semilla liberal del partido que había sido enterrada. Junto a ello, a la hora de desenterrarla, influye mucho los propios orígenes de Thatcher. Estos políticos que he citado anteriormente, Macmillan, Winston Churchill, Anthony Eden, proceden de la aristocracia británica. Ella no, ella es clase media pura y dura, es una persona hecha a sí misma, como buena liberal. Entonces ella rescata al partido, y también por una cuestión estrictamente pragmática. Ve que ese consenso de posguerra ha destrozado Reino Unido. El escenario que ella se encuentra en los 70 es aterrador. Huelgas, como bien ha dicho José Carlos, el patriotismo por los suelos, el orgullo nacional estaba absolutamente decaído. Si queréis luego hablamos de la situación que se encuentra. Esa es una de las preguntas que quería preguntar, pero bueno, sigue con... Sí, orgullo absolutamente decaído, y cree que hay que cambiar esa situación.
La forma empieza por lo más abajo posible, que es por su partido. Ella, cuando compite por las elecciones, lucha contra 3 personas que eran partidarias de la anterior forma de gestionar la economía y de gestionar el Estado, con lo cual, a partir de 1975, que ella gana las primarias del partido, podemos decir que se inicia una nueva etapa del Partido Conservador y una nueva etapa de Reino Unido. Sí, yo quería simplemente precisar que hay 3 consensos básicos, que son los que ella, digamos, el Partido Conservador todavía mantenía, que es el consenso de la economía mixta, una economía dirigida, un poco herencia de las 2 guerras mundiales, la política de pleno empleo, herencia directa de Keynes, y por otro lado el estado de bienestar, que había sido concebido por los fabianos, y luego reformulado por Beveridge y asumido plenamente por... Y luego has mencionado el año 44, en el año 45, en el 44, lee Margaret Thatcher Camino de servidumbre de Hayek. Y eso también le ayuda a asumir esa filosofía. Es divertido porque entiendo que Hayek, cuando escribe eso de por qué no voto al Partido Conservador, se refiere a que el Partido Conservador previo a Thatcher. ¿Por qué no soy conservador? Se refiere más al Partido Conservador previo a Thatcher. Correcto. Sí. Es que nada tiene que ver ese Partido Conservador previo a Thatcher con el que crea Margaret Thatcher. Eso es fundamental. Y hay otra figura, al hilo de lo que ha comentado José Carlos, de Hayek, que quizás es desconocida, pero que yo creo que es fundamental dentro del panorama intelectual británico, que es Kate Joseph. Es el colaborador directo de Margaret Thatcher. Tuvo cargos ministeriales durante los sucesivos gobiernos de Thatcher, pero se le conoce más a nivel de gestador de ideas a través del Centro para Estudios Políticos de Londres, que todos los años hace la lectura anual, la cena anual, donde un político conservador le homenajea y cuenta lo que hizo, porque yo creo que es una figura que todo el mundo asocia a Thatcher con el liberalismo, neoliberalismo, diferentes etiquetas, pero que el pensador real era Kate Joseph. De hecho, Thatcher, que yo creo que es una mujer, frente a muchos clichés que se le han puesto, humilde, siempre reconoce que el gran gestador de esa nueva idea del Partido Conservador es que Joseph, no se lo atribuye ella. Oye, te quería preguntar también, porque José Carlos ha dicho que era conservadora en lo moral, pero mi pregunta era, ¿conservadora en lo moral porque defendía unos valores morales, sin más, o quería imponer mediante la legislación esos valores? Yo creo que imponer valores nunca, Margaret Thatcher. Ella es una férrea defensora de la familia, pero como bien ha comentado José Carlos, eso es algo que forma parte del credo del Partido Conservador, históricamente hablando. Es decir, ir contra la familia sería hacer un giro de 180 grados en la ideología del partido. Entonces yo digo, imponer imponer moralidad nunca. Otra cosa distinta es legislar. Eso sí que es importante, y de hecho es otra de las cosas que se están omitiendo en estos últimos días. Es una legislación muy contundente que ella hace por criterios morales hacia los sindicatos, ¿vale? Entonces, por el poder omnímodo que habían acaparado en los años 70. Es una legislación que de hecho Tony Blair, cuando llega al frente del Partido Laborista, respeta escrupulosamente, y en ningún momento la izquierda del Partido Laborista le piden que la cambie. Él no la cambia. ¿Por qué? Porque sabe que eso ha sido bueno para Reino Unido e indirectamente bueno para su partido, para el Partido Laborista, que ha conseguido despojar de influencia a los sindicatos. Entonces digo, imponer no, legislar sí. Bueno, aquí ya hay que hacer la pregunta, porque indudablemente está saliendo constantemente. ¿Cómo era el Reino Unido que se encuentra Margaret Thatcher el día que llega a la jefatura del gobierno británico? Y después, ¿cómo es el que dejó? El socialismo fracasa porque se acaba el dinero de los demás. Eso lo dijo Margaret Thatcher, y yo creo que resume perfectamente la situación que se vivía en Gran Bretaña. Además, era una economía devorada por la inflación. La inflación llegó al 26%. Con una política atenazada por esos consensos que se habían aplicado a fondo, pero que habían fracasado. Y por otro lado, con un poder de los sindicatos importante. Bueno, de hecho, el famoso Sindicato Nacional de Mineros, poco menos que echó abajo el gobierno de Wilson, ellos solos. Es decir, tumbaron el gobierno, consiguieron un aumento de los salarios del 16%, cuando entonces la inflación era del 8%. Es decir, tenían una capacidad de decisión sobre la política económica cedida incluso, no ya por los laboristas, sino incluso por los conservadores, hay que decirlo. Estamos hablando de una inflación del 8%, que en fin, que para términos actuales luego subió al 26%. O de nuestra generación es aberrante. Sí. Entonces, además,
claro, el estado de bienestar era muy generoso, y eso llevó a una situación de déficit públicos, de deuda. El famoso invierno del descontento viene porque se intenta recortar de algún modo ese gasto desbocado, y bueno, pues se produce esa situación en la que hay largas huelgas de funcionarios públicos y se acumulan, en fin, la basura en la calle y los muertos en la morgue, ¿no? Porque no se entierran, en fin, una situación muy, muy lamentable. Sí, una situación dantesca, dramática. De hecho, en los años 70, cuando en ese último gobierno de Harold Wilson y James Callaghan, Reino Unido era conocido como el enfermo de Europa. O sea, a partir de ahí, imaginaros qué situación podía haber. Y todo era pues producto de una mala gestión de la economía o de la aplicación errónea de unas teorías económicas. De hecho, Margaret Thatcher, a la hora de analizar la situación y, entre comillas, buscar culpables, ella no culpa al Partido Laborista única y exclusivamente, ella culpa también en la crítica, hace autocrítica muy fuerte hacia su partido, que es algo muy a tener en cuenta. Es decir, de hecho eso le valió pues la enemistad pues de una serie de políticos que habían disfrutado o que habían sido protagonistas del consenso de posguerra, que ella en su primer equipo ministerial los mete, porque claro, no puede hacer la ruptura de golpe, pero de los que poco a poco pues se va distanciando. Preguntabas qué situación deja en 1990 cuando ella abandona el cargo de primera ministra. Cuando la expulsa su propio partido. La expulsa su propio partido. Es que el Partido Conservador, en ese sentido, tiene una capacidad, o ha demostrado una capacidad en estos últimos 40 años absoluta para devorar líderes. Recordemos que hasta que estuvo ella 11 años, luego estuvo John Major en medio de unas revueltas brutales dentro del Partido Conservador, con el tema de Europa de por medio. Luego tuvimos a William Hague, luego tuvimos a Ian Duncan Smith, Michael Howard y David Cameron. O sea, es una sucesión de líderes interrumpida. En lo de Thatcher fue apuñalada pues por sus propios compañeros. Hay que recordar que ella, cuando se somete a la cuestión de confianza dentro del partido, la gana. Y la gana por una mayoría bastante respetable. Le faltan 4 votos para alcanzarla. Ella estaba en París, pues me imagino que en un consejo de la Unión Europea, y seguía pues en esa época pues por teléfono, no teníamos los WhatsApp, ni los SMS, ni el correo electrónico. Entonces ellos pensaban que iban a ganar. Se queda a falta de 4 votos. Yo creo que cualquier líder político que se somete a una moción dentro de su partido y le faltan 4 votos, pues se mantiene y dice, bueno, ya a ver qué pasa. Ella dimitió, lo cual yo creo que demuestra un poco esa personalidad suya, una personalidad fiel a sus principios. Se pudo equivocar, evidentemente. Yo no quiero decir que con esto, si Thatcher tomó 1000 decisiones en su vida, acertó las 1000, no, pues como todos los políticos se equivocan. No. Pero fue una persona fiel a sus principios. Entonces, eso la expulsan, ¿y qué pasa? ¿Qué Reino Unido queda ahí? ¿Qué Reino Unido económicamente potente? Una City londinense muy fuerte en servicios financieros. Tal es así que el Partido Laborista comienza a reconvertirse, a aceptar determinados postulados que había aplicado Margaret Thatcher. Evidentemente no va a utilizar su mismo lenguaje, no va a decir nosotros somos liberales o neoliberales, va a utilizar una retórica más propia del Partido Laborista. Pero es un Reino Unido nuevo. Asume, ya digo, buena parte del credo económico y también, muy importante, más con Blair que con los líderes que le anteceden, esa relación con Estados Unidos, no una relación histórica, que lo es, sino una relación en defensa de la libertad y de la democracia, aplicada a escenarios más etéreos como puede ser pues el terrorismo mundial, que la lucha contra el comunismo que había sostenido Margaret Thatcher, pero Blair la asume como algo propio. De hecho, es una de las razones también por la que el Partido Conservador pues ve como su mensaje ha sido cogido por el otro partido y se ha quedado un poco pues en fuera de juego, hablando de futbolísticos. Abundando en lo que dices, es que se había producido todo un cambio social asociado al cambio económico. Hay que recordar que la gran fuerza del Partido Laborista está sobre todo en el norte, que es industrial. Son unas industrias que en general están digamos que no cumplen una función económica clara, acumulan grandes pérdidas. Bueno, toda esa reconversión económica también es una reconversión industrial. La industria va perdiendo peso y, sin embargo, los servicios van ganando cada vez más y más protagonismo en la economía británica. Hay una gran incorporación de la mujer al trabajo, también eso se produce de la mano de los servicios, y hay pues, un cambio social importante. Eso hace que las bases sociales del Partido Laborista en gran parte se pierdan, y le obliga a cambiar un poco el discurso.
Sí, y quería apuntar un datito sobre lo que ha comentado José Carlos de las bases sociales. Hay un concepto que ilustra esta situación, que es el hombre de Essex, el Essexman, que es el prototipo de votante laborista de toda la vida, pero que en los años 80 vota a Margaret Thatcher, porque económicamente le ha ido bien. De hecho, ella gana con mayoría absoluta 79, 83, 87. No se puede conseguir esa mayoría absoluta solamente con votantes históricos del Partido Conservador. Tienes que conseguir del Partido Laborista. Recuerda, por ejemplo, esa política que yo creo que es de Nigel Lawson, de vender las casas que se tenían alquiladas a los obreros industriales. Yo creo que se produjo como una especie de 1 millón o más de 1 millón de ventas de viviendas. Esas casas estaban abandonadas porque, bueno, no eran propiedad de la gente que vivía ahí, ¿no? Entonces se produce esta venta a los obreros, acaban siendo propietarios por medio de una hipoteca, acaban siendo propietarios de sus casas, y se decía que un elemento que se veía claramente de voto conservador era tener la puerta de la casa pintada y el Sun en el... Bueno, pues también ahí hay mucho voto obrero que votaba tradicionalmente al Partido Laborista y que gran parte de este voto pasa al Partido Conservador. Al respecto de esta vivienda, me estoy acordando, el otro día Jorge Bestringe decía en una tertulia televisiva que él se hizo de izquierdas porque vio la noticia... Él nunca dejó de ser de izquierdas, pero bueno. Decía, yo no voy a entrar a juzgar aquí a la figura de Jorge Bestringe, decía que se hizo de izquierda porque vio la noticia de que 10 jóvenes británicos se habían muerto por culpa de la privatización de la vivienda. Por culpa de la privatización de la vivienda. Entonces, esto me viene a colación de una gran acusación que se está haciendo estos días y que se hizo durante mucho tiempo a Margaret Thatcher, de que abandonó a su suerte a los pobres del Reino Unido. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Pues es que son, ya como hemos comentado al principio de la entrevista, alrededor de Thatcher se han puesto muchos tópicos y muchos clichés, y este es uno de ellos, y a base de repetir una mentira 1000 veces, pues mucha gente que intenta que sea verdad. Entonces, bueno, hay ciertos personajes políticos que por una fidelidad estricta a sus principios calman a la opinión pública, entonces se busca culparlas de esos problemas. Vamos a ver, también se le acusaba en Reino Unido de ser la responsable del juliganismo, cuando el juliganismo era una herencia del pasado. Ella, de hecho, lo cortó de raíz con sanciones internas. Entonces, bueno, decir que Margaret Thatcher abandonó a su suerte a los mendigos, a los pobres, pues es una barbaridad, y es una mentira atroz. Entre otras cosas, porque dentro del Partido Conservador existe esa característica compartida tanto por los que son más de centro como los más de derecha, de ocuparse del pobre como una misión del que es rico, del que es poderoso, tiene la misión moral o la obligación moral de ocuparse del que es más pobre, que es un poco heredado de la tradición aristocrática del partido, en el sentido pues que los grandes lores que disponían de esas casas siempre se ocupaban de su servicio, de que no les faltara de nada, ni a ellos ni a sus hijos, que no les faltara desde el sustento hasta el trabajo. Entonces, ya digo, bueno, hay una tradición, es un tema que también he estudiado y que siempre me ha interesado. Hay una tradición centrada en el Reino Unido de caridad privada, y eso es una herencia que recoge también el Partido Conservador. Cuando se dice ese tipo de juicios es porque hubo una reforma del estado de bienestar. Bueno, ese estado de bienestar es el que había estallado en los años 70 y lo que hace el gobierno de Thatcher es decirle a la gente que debe trabajar para salir adelante, y les pone a trabajar y reduce el paro. Es decir, yo no creo que sea válido, la verdad. Porque ¿qué paro había cuando, más o menos, no les pido cifras exactas, pero bueno, qué paro había cuando ella llega al poder y qué paro hay bueno, después? Cuando ella llega al poder, yo creo que, no lo sé, ronda el 1.700.000 o no llega a 2 millones de parados. Sigue aumentando el paro, porque ella lo que impone es una política monetarista, ¿no? De control. Primero se plantea, lo que dice Nigel Lawson es que el objetivo de la política macroeconómica es controlar los precios, y que el crecimiento y el paro dependen de políticas microeconómicas, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es subir los tipos de interés, cortar de raíz la inflación monetaria, seguir una política fiscal restrictiva, y con eso los precios empiezan a bajar. Pero el paro sigue subiendo, y de hecho en el invierno de 1982 al 83
llega a 3,3 millones de parados. Es decir, una situación realmente muy dura. Pero entonces empieza a bajar. Empieza a bajar en junio de 1983, antes de las elecciones. Baja de los 3 millones de parados y se ve que aunque hay un número de parados mucho mayor que cuando llegó al poder, sin embargo, la gente sí se da cuenta de que ha tomado las riendas de la situación. La tendencia es positiva. De hecho, en la conferencia anual del partido del año 81 tiene a un sector importante de los conservadores en contra por esa política económica que ha explicado José Carlos, y es cuando ella acuña la frase lapidaria que ha quedado en forma de siglas: no hay alternativa, there is no alternative. Es decir, ella se mantuvo fiel a esa política, y justo antes de las elecciones del 83 desciende el paro, se percibe ya una mejoría económica británica. El ciudadano de a pie ve que eso puede ser una constante. Al mismo tiempo consiguen resolver o encauzar determinados asuntos del panorama internacional, no solo Malvinas, sino el cheque británico en la Comunidad Económica Europea, que también es algo que llena de orgullo al británico, y a partir de ahí pues es cuando se inicia, digamos, a partir del 83 es cuando Thatcher ya tiene manos libres para llevar a cabo y el paro sigue bajando, entiendo. Sí, porque la política de enfrentamiento con los sindicatos mineros se mantiene. Pero es de la segunda legislatura. Sí, en 84. Claro. Y si les parece, vamos a pasar a internacional. Y ya que tú has empezado con Malvinas, pues bueno, Malvinas. Aquí de repente nos estamos encontrando que Thatcher es la mala de las guerras Malvinas. En absoluto. O sea, ¿esto cómo es? Bueno, también el estatuto de las Malvinas estaba un poco en el limbo, porque son, con todos los respetos, son 4 islas con una población muy pequeña, con una explotación que no está clara, no hay minerales. Sí, con bastantes más ovejas que habitantes. Bueno, desde luego. Y parece que ahora hay petróleo, pero ahora en aquella época no se sabía. Quiero decir que estaba un poco abandonado. Yo he seguido un poco la historia de las Malvinas. Estaba un poco abandonado. Han pasado por ahí primero los españoles, pasaron también los franceses, los ingleses, por supuesto argentinos. No es que fuese una plaza argentina que tomase el Reino Unido. De hecho, lo que hace el gobierno argentino es tomarla, precisamente porque no tenía ese estatus de dominio o de soberanía. Pero ¿cómo se le cruza a alguien, a un dictador, por la cabeza: voy a invadir un territorio de un país como Reino Unido, que no es un país pequeño ni poco importante, y cuáles son los efectos finales de esa guerra sobre la propia Argentina y sobre Reino Unido? Bueno, yo creo sinceramente que analizar el tema de Malvinas no exige tanto ponerse a la hora de culpar a Thatcher, ponerse en el lugar de Reino Unido, sino en la perspectiva argentina. Sí. Es decir, estamos en el año 82 con un país absolutamente destrozado, el argentino, con una junta militar que cada vez tiene menos adeptos, menos seguidores. El efecto boom que había tenido el Mundial del 78 con Videla y Kissinger en el estadio de River Plate festejando el título sobre Holanda había desaparecido por completo. Entonces necesitaban dar un golpe de efecto de cara a la opinión pública argentina, y qué mejor forma que aunar el patriotismo, un rancio patriotismo, que asaltar las Malvinas. Entonces, que están cerca y que Reino Unido está lejos. Geográficamente tenemos un factor importante. En segundo lugar, hemos ido comentando a lo largo de la intervención que el orgullo británico estaba por los suelos en los años 70. Desde la perspectiva argentina de la Junta Militar de Jorge Videla, se piensa que los que los británicos van a pactar o que se van a avenir al chantaje. Bueno, de hecho, en la película esta reciente de La Dama de Hierro sale un poco esa situación, ¿no? Donde hay gente que le dice a Margaret Thatcher: no vayamos a la guerra. Claro, sí, por supuesto. Ella se encuentra en su propio gabinete con opiniones contrarias. Totalmente contrarias. Digamos ministro de Exteriores, si no recuerdo mal. Sí, que de hecho después de lo cesa. Lo cesa y pone a Geoffrey Jones, que luego al final acaba siendo letal en la carrera política de Thatcher. Pero se invaden las Malvinas, hay una respuesta británica. ¿Y cuáles son los efectos reales de esa guerra por los dos países implicados? Pues mira, siendo muy pragmáticos y muy directos al grano, en Argentina se acaba la Junta Militar. O sea, lección número 1. O sea, es así. O sea, ¿podríamos decir que Thatcher acabó con la Junta Militar al responder a la invasión? Indirectamente podríamos decir que sí. Pero, en fin, esto nos van a dar palo después por ahí en algunas otras tertulias. Pero bueno, indirectamente, o sea, cronológicamente sí. O sea, y llega Raúl Alfonsín y a partir de ahí, pues Argentina entra en una nueva etapa más democrática. Reino Unido, pues evidentemente el orgullo nacional, que era lo que estaba buscando Argentina, pierde la guerra. En Reino Unido se relanza, y se relanza alrededor de la figura de Margaret Thatcher. Entonces, para los británicos ven que su país no solamente está mejorando internamente, sino que exteriormente
ya vuelve a tener ese peso que siempre han creído también los británicos, porque la idea del imperio siempre la tienen muy metida dentro y creen que siguen siendo pues un actor fundamental. Entonces, pues bueno, yo creo que a efectos mediáticos y de orgullo nacional, para el Reino Unido fue muy importante. Sí. Y José Carlos, Margaret Thatcher, ¿es tan importante como se nos cuenta para la caída, para el fin del comunismo en Europa Occidental? Bueno, es importante en el sentido de que no deja solo el esfuerzo de los Estados Unidos, también inicia un programa de armamento Sí. Británico, que va en el mismo sentido, paralelo al de los Estados Unidos, y además políticamente asume un discurso abiertamente contrario al comunismo. Es decir, que tanto desde el punto de vista, digamos, diplomático, militar, como desde el punto de vista ideológico, moral, ella desde luego que contribuye a la caída de... ¿Compartes la idea que se ha leído últimamente entre las personas favorables a Thatcher, Sí. de que Thatcher es la ideóloga y Reagan es el ejecutor? No, yo no lo creo. Hay una conversación que tiene Ronald Reagan con Allen, que luego fue su secretario de Estado, antes, cuando era todavía candidato republicano, precandidato republicano, ¿no? Y dice: ¿tú sabes cuál es mi idea de la Guerra Fría? Y dice el otro: pues gobernador, la verdad es que no lo sé. Dice: mi idea de la Guerra Fría es que nosotros ganamos y ellos pierden. ¿De verdad lo cree? Por supuesto, acabo de decirlo. Bueno, pues esta conversación muestra que Reagan ya tenía una idea muy asentada de lo que quería en política exterior. ¿Creéis que fue justo esta firmeza ante el comunismo, pues digamos por el triunvirato Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, esa firmeza que sin duda alguna, bueno, yo me voy a mojar y voy a decir que yo no creo que fueron ellos los que tomaron el comunismo, quien tomaron el comunismo No, fueron los ciudadanos. Fueron los ciudadanos. Fueron los ciudadanos. Bueno, todo ayuda. Sometidos a ellos, pero sin duda alguna fue fundamental el apoyo recibido moral desde Occidente, eso es cierto. Fueron referentes. Pero sí, eso incluso Sharansky es lo más, cuenta, es lo que iba a lo cuenta en decir. su libro, ¿no? En Alegato por la democracia, en The Case of Democracy, como cuando él está en la cárcel, él ni sabe el nombre del presidente de Estados Unidos, pero de algún modo él está en la cárcel de la KGB y le llega la noticia de que el presidente de Estados Unidos ha definido a la URSS como el imperio del mal y como todos esos disidentes encarcelados lo celebran y cogen fuerza, ¿no? Para seguir, para seguir en la batalla pacífica para derribar el comunismo. Entonces, ¿creen que ese papel jugado tanto por Reagan como por Thatcher como por Margaret Thatcher contra el comunismo es en buena medida el responsable de que después haya tenido tan mala fama en determinados sectores de población? Correcto. Vamos, yo no me cabe ninguna duda. Es que además hay que pensar una cosa, que lo que hace Margaret Thatcher es que describe muy bien lo que estaba pasando en esas sociedades de los países del este de Europa, que a su vez esos regímenes comunistas gastaban ingentes cantidades de dinero en propaganda en países occidentales para un poco desacreditar a esos países occidentales y mostrar las bondades de ellos. No olvidemos que, joder, que la progresía española y francesa, pero vamos a centrarnos en la española, estaban, o sea, nunca se les ha oído una crítica visceral hacia esos países del este de Europa. En el fondo se percibía a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría, a la propia Unión Soviética como poco menos que paradigmas de la libertad. Entonces, aquí desenmascar a Thatcher a ellos. Aquí tuvimos un vicepresidente del gobierno que no quiso estar presente cuando vino de visita a Ronald Reagan y que recibió a Ceausescu como si fuese una especie de libertador. Es decir, desde luego que la izquierda tiene muchos motivos para odiar a Margaret Thatcher. Son buenos motivos, como por ejemplo su oposición al comunismo y también el hecho de que haya llevado una política económica liberal que tuvo bastante éxito. Entonces yo creo que tienen motivos de sobra. Y sobre todo añadir una cosa, también porque Margaret Thatcher utiliza mucho una palabra que parece que la izquierda la tiene asociada y que es monopolio suya, que es libertad. Si vemos los discursos de Margaret Thatcher, en todos aparece la palabra libertad. Libertad en sus distintas manifestaciones. Entonces, quiero decir, cuando te roban parte de tu vocabulario, pues te genera también la reacción que tienes es visceral hacia ella. Bueno, entonces, ya seguimos internacional, una última cuestión de internacional, que es... hay quien la pinta como más o menos como la gran antieuropeísta. Otros, sin embargo, destacan que el gran logro de Thatcher en Europa es el mercado único. ¿Qué papel creéis vosotros que jugó para la Unión Europea? Para lo que hoy es la Unión Europea, porque en aquella época se llamaba... Ella dijo algo así como que no hemos ganado
no hemos ganado las fronteras del propio Estado para perderlas a manos de un superestado europeo. Yo creo que ella vio, la verdad, qué sentido estaba tomando ya entonces la construcción, la arquitectura institucional europea. Bueno, no tenemos más que ver cómo ahora mismo hay una cosa que se llama semestre europeo, según el cual una serie de procesos acaban en que el Consejo Europeo da instrucciones a cada uno de los estados nacionales y que son de obligado cumplimiento en materia de política económica. Es decir, todos estamos medio intervenidos. Sí. Esto está pasando ya. O sea, esto es exactamente lo que temía Margaret Thatcher. Unos señores que nadie ha elegido toman las decisiones sobre los gobiernos elegidos democráticamente. El discurso que se dice antieuropeísta de Margaret Thatcher está enraizado en una convicción democrática muy fuerte. La misma convicción que le lleva a dimitir cuando su partido le da la espalda es la que le lleva a lanzar este discurso contra esta Europa. No contra Europa, sino contra esta Europa. Bueno, es que la visión que tiene Margaret Thatcher es una visión de la Comunidad Económica Europea estrictamente comercial. Recordemos que en el 75, cuando el gobierno de Wilson convoca un referendo de permanencia o no permanencia en la Comunidad Económica Europea, Thatcher avala el sí seguir en la Comunidad Económica Europea. Lo que a Thatcher no le gusta es la deriva que está tomando Europa a finales de los años 80 y que culmina con el Tratado de Maastricht y el Tratado de la Unión Europea. Esa cesión de competencias del Estado-Nación hacia entes que están situados lejos del Reino Unido, como es la Comisión Europea, las instituciones en general de Bruselas, es lo que a ella no le gusta. Ella defiende una Europa de los Estados-Nación, un poco una Europa más bien de corte decimonónico, por decirlo de alguna manera, que cooperan, que en algunos asuntos profundizan más que en otros. Sin embargo, pues la deriva o el rumbo seguido por Europa, ya digo, a finales de los 80, pues con Helmut Kohl, con Mitterrand, con Jacques Santer, es diametralmente contrario al que propone Thatcher. De hecho, esa nueva Europa que aparece a partir de 1990, a ella ya le pilla fuera del gobierno, fuera del cargo de primera ministra. Siguió escribiendo artículos, fue en contra de esa dirección, pero hombre, ya digo, tanto como depende de qué concepto de Europa tengamos, podemos definirla como antieuropea o eurófilas. Todo depende de casi me recuerda un poco a las posturas que mantiene el todavía presidente checo Václav Klaus en su último libro. Sí, desde luego, ese heredero es heredero absoluto, sí. Bueno, y ya que hablamos de herederos, la última cuestión. ¿Quedan en Europa herederos del pensamiento y de la actuación de Thatcher? ¿Quedan en Reino Unido? ¿Quedan en Europa? ¿Hay políticos de ese tipo, de ese carisma o de esa impronta, de esa importancia en Europa? Yo creo que José María Aznar, una vez dejó de ser presidente, sí se convirtió en heredero de Margaret Thatcher. Una pena que no hubiera sido, digamos, un heredero más consciente cuando fue presidente. Yo, la verdad, no veo a nadie de la estatura política de Margaret Thatcher, por lo menos dentro de lo que podemos llamar la derecha, tampoco en la izquierda, pero digamos por seguir con su misma rama ideológica. No sé. Yo creo que políticos en activo en este momento no hay ninguno que pueda seguir la tradición. Hablabas del pensamiento. El pensamiento de Margaret Thatcher sí que está muy bien custodiado y muy bien defendido e incluso publicitado, sobre todo a nivel de think tanks. Think tanks en el Reino Unido. El Bow Group. Correcto. O el Conservative Way Forward, el grupo de Brujas, que se centra más en temas europeos. Entonces ahí podemos encontrar pues todo su pensamiento. A nivel de político concreto con nombre y apellido, yo lo veo muy complicado también porque los tiempos han cambiado. Hoy en día se lleva lo que se iba a ser el político marketing, o sea, generado un poco en los laboratorios. O sea, ¿cómo se llama este parlamentario británico? Daniel Hannan. Sí, pero él está en el Partido Popular, perdón, en el Parlamento Europeo, en el grupo nuevo que el del creado. Partido por la Independencia. European Conservatives and Reformist Group. Ese, pero no es tan mediático como no. Y yo sigo pensando que para tener una carrera política relevante tienes que hacerla en tu país, o sea, no en Bruselas, no en el Parlamento Europeo. Pero hoy en día, ya digo, yo veo complicado que, no solamente en Reino Unido, sino en otros países, encontrar un personaje de su talla política y sobre todo
que aplique los principios a rajatabla, de forma concreta, aunque te puedas equivocar. O sea, por mucho que en tu libro David Cameron vaya en la senda de Churchill y Thatcher, no llega a ser... Hombre, de momento no. Lo que sí que es cierto es que David Cameron ha sido un político fiel a sus principios y fíjate la medida que ha puesto ahora, que hemos hablado de Europa, nada más y nada menos que convocar un referendo sobre mantenerte en la Unión Europea. Que eso, dicho en las élites del continente, suena como a una auténtica blasfemia. Él se comprometió y lo hizo. Quiero decir que la clave de un político hoy en día no es que se comprometa a hacer millonarios a la gente o a bajar el paro en X cantidad, sino que medidas muy concretas como esta sea capaz de aplicarlas, aunque pueda resultar impopular, porque realmente es impopular, y hemos visto una reacción visceral hacia él, no tanto en Reino Unido, porque la prensa británica es de corte euroescéptico, por lo menos el euroescepticismo es muy transversal, pero sí, por ejemplo, en países como España, pues se le ha atacado, y poco menos por que Reino Unido es un egoísta y demás, cuando él sacó una medida que contenía en su manifiesto electoral. Bueno, y si me permitís ya terminar con casi una broma. Hoy un periódico de izquierdas titulaba algo así como San Pedro se va para discutir con Margaret Thatcher. ¿Van a encontrarse en algún sitio o habrán ido a lugares distintos? Pues, yo espero que hayan ido al mismo sitio. Es que, bueno, yo más que hablar de Thatcher aquí de eso, hago una reflexión más general. Es que parece que hemos llegado en España a un momento en el cual determinadas instituciones, o en este caso, o determinadas creencias, vamos a decirlo de esta manera, como por ejemplo la religión católica, la religión cristiana, pueden ser objeto de ataques con total impunidad. Bueno, esto es una broma. Los dos se van al cielo o al infierno, vaya usted a saber dónde. Estamos siempre con lo mismo. Al final, pues son ciertas creencias, ciertas ideas las que tienen que poner siempre hablando en términos religiosos, no la otra mejilla, sino las dos mejillas. Entonces, pues bueno, pues un chiste, como todo cualquiera. San Pedro, en cualquier caso, nunca aprendió las lecciones del paso de Margaret Thatcher por el gobierno. Bueno, y San Pedro, probablemente esto el que hizo el chiste no lo sabía. Igual que San Pedro, pues cuenta la Biblia que negó 3 veces a Cristo, Thatcher negó 3 veces el rumbo que tenía que seguir la Unión Europea en su famoso discurso de brujas con me pongo no y no. O sea, es decir, que tiene un paralelismo. Probablemente el que hizo el chiste esto no se había documentado. No, este chiste era un titular de periódicos, eso que se marcha a discutir con Margaret Thatcher. Pues así va todo. Pues bueno, pues José Carlos Rodríguez, Alfredo Crespo, una vez más haber demostrado que, en fin, que ante vuestra erudición sobre la política británica nada se puede hacer quien está sentado aquí en medio, solo aprender. Y nada, agradeceros que hayáis venido a Periodista Digital a ilustrarnos sobre Margaret Thatcher y en el fondo sobre la historia del Reino Unido y en buena parte de Europa y del mundo en estas últimas décadas. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti y a Periodista Digital. Muchas gracias igual a ti y a Periodista Digital.